Susana Prieto Terrazas es licenciada en Derecho y contadora pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es una prestigiosa abogada especialista en materia laboral, reconocida por su activismo en el norte del país, donde lleva más de 30 años enfocada en casos laborales. Su bufete jurídico se originó en Ciudad Juárez y ahora cuenta también con oficinas en Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros, donde se atienden más de 500 casos al año. Ha defendido los derechos de trabajadoras y trabajadores de la industria maquiladora que laboran en empresas como Lexmark, Foxconn, Comscope, Eaton Bussmann y Honeywell. El trabajo de Prieto ha sido cubierto por importantes medios de comunicación internacionales como Le Monde, The Guardian, New York Times y The Washington Post. Desde 2021 es diputada federal, donde funge como secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social e integrante de las comisiones de Igualdad de Género, Puntos Constitucionales, Cultura y Cinematografía y Vivienda. Pues aquí estamos con Susana Prieto. Bienvenida aquí. Muchas gracias, John. Gracias por la invitación. Un honor, un gusto de veras conversar contigo. Es tan importante, ¿no? Tener personas que le entran en la política electoral de los partidos, pero que también son luchadores sociales, que tienen una trayectoria cercana, en este caso de los obreros, las obreras, ¿no? De nuestro país, y que tienes décadas trabajando por las mejores causas sociales. Pues hemos estado, sí, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y los últimos 3 años en Matamoros, Tamaulipas. También hemos incursionado en defensa de los trabajadores en Saltillo y en Monclova, Coahuila. Entonces, básicamente en el norte del país, con una lucha por el sindicalismo libre e independiente, que no es cosa menor en este país. Y no le he entrado, la verdad, al rollo de los partidos políticos. No soy muy dada a esto de la política de partidos, y yo fui candidata externa de Morena porque dentro de las cosas que ha respetado Morena, ha respetado esa cuota, ¿no? de las acciones afirmativas. Claro. Y en este caso yo entré como candidata externa por mi activismo precisamente en defensa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores del norte del país. Pero ahí estás, en la Cámara de Diputados, haciendo la buena política, votando leyes, haciendo iniciativas. Vamos primero a tu trayectoria para que te conozca la audiencia. Yo te conozco, muchos conocemos tu lucha, pero es importante señalar algunas cosas. Estuviste en la cárcel unas semanas, un mes casi 2 años, justo por activismo, valentía tuya de estar abriendo brecha para el sindicalismo libre en la frontera norte. Cuéntanos del caso, qué pasó y cómo se resolvió y cuál es el futuro de estas luchas. Precisamente por la ley vigente a partir del 1 de mayo del 2019 que solicitaron los gringos, ¿no? Para poder firmar el TEMEC, introdujeron un apartado 23. El señor Richard Trumka, en paz descanse, ya falleció, por AFL-CIO, y algunos otros estuvieron empujando para que hubiera derechos para los trabajadores mexicanos, en igualdad por lo menos con los que tienen los derechos americanos, los trabajadores americanos o estadounidenses. Como condición para firmar el tratado, el TEMEC, la nueva versión del TLC. Así es. De hecho, nosotros fuimos los primeros en interponer la denuncia por violaciones al apartado 23 del TEMEC, que ahí te contaré. Bueno, yo peleé la titularidad de 40 maquiladoras, nada más y nada menos. Maquiladoras que son empresas transnacionales que vienen y se apostan en el norte del país fundamentalmente, y a partir de ahí corren a 33 municipios, incluso ya en el centro del país, en Querétaro, en Guanajuato, en Silao, que tenemos plantas tan importantes como General Motors, ¿no? Y nosotros empezamos a pelear ese sindicalismo independiente en contra de nada menos que la CTM, que tiene controlado todo el mercado laboral en Matamoros, Tamaulipas. Iniciamos esto y a partir de ahí, de ahí finqué mi sentencia de muerte. Primero en Chihuahua, que Chihuahua tiene
algo muy especial. Chihuahua es panista, Chihuahua es de derecha, Chihuahua es un estado que le encantaría desvincularse del resto de la República Mexicana para pasar a formar parte de... Sí, la verdad es que sí, los políticos de Chihuahua nos dejan mucho que desear, ¿no? Ahora están unidos, el PRI y el PAN, ¿no? También, y nos han dejado mucho que desear, un muy mal sabor de boca respecto de la lucha del sindicalismo. En Chihuahua, las maquiladoras se instalan con la promesa de los gobernadores de que no habrá sindicalismo. La mayor parte de los contratos colectivos de protección patronal que existen en el país los tiene el estado de Chihuahua. Mira. Porque los gobernadores, a cambio de que lleven un trabajo mal pagado, pero que lleven trabajo, pues entonces han pactado que no dejarán entrar al sindicalismo. Y así luché 30 años por tratar de registrar un sindicato independiente en Chihuahua, que nunca se logró. Pero a partir de la reforma del 1 de mayo del 2019, las cosas cambian, solo que también la geopolítica pues se modifica. Hice yo en octubre del 2018 un video donde empecé a ilustrar a los trabajadores respecto de que para cumplir el decreto que había anunciado Andrés Manuel López Obrador del aumento del 100% al salario mínimo, que todos los empresarios del norte del país de loco no lo bajaban. Es la verdad, lo tachaban de un loco y decían esto es imposible. Habían estado durante los últimos 30 años aumentando un 4% el salario, un promedio de 2 pesos. Realmente, ¿no? Y decían, esto no va a pasar, esto lo estaba diciendo en campaña, pero ya ganó y ahora los empresarios vamos a impulsar esto y no lo va a hacer realidad. Entonces, en julio del 2018 empieza Andrés Manuel López Obrador una gira que le llamó la gira del agradecimiento, no sé si recuerdas. Claro. En cualquier lugar donde se paraba, él reiteraba. Para enero del 2018 el salario mínimo aumentará al 100%. Y empezaron aquellos que lo juzgaban de ser un loco a decir, oye, ¿esto se va a hacer realidad? ¿Cómo es posible que se aumente el 100% el salario mínimo? Que la inflación, que nos vamos a desbordar, que lo que nada nunca pasó, pero lo cumplió el presidente de la República. Pero cuando vieron ellos que era cierto, por allá de octubre del 2018, empezaron a maquillar, llaman las empresas a sus abogados fiscalistas, a sus contadores y les dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque si bien es cierto nosotros no pagamos el mínimo, por aquellos tiempos había un promedio de 120, 125 pesos diarios y iba a aumentar a 176.72 pesos el salario mínimo, entonces tenían que igualarlo. Iban a aumentarle 50 pesos diarios y no, pusieron el grito en el cielo, aunque la nómina de estas empresas es el 1% de su costo de producción. Es el 1% de su costo de producción, pero quieren tener a los trabajadores siempre pisoteados, siempre viviendo al borde del no me completo ni para comer, de déjame robo el agua y deja ver si me puedo robar la luz, porque o como o pago la luz, o como o pago el agua. Y así estos empresarios se juntaron y dijeron, no te preocupes, tú pagas 120 pesos de salario, pero tienes un bono de puntualidad y uno de asistencia de 50 pesos. Redúceles ese bono a 25, de verdad. Para y compensar. Lo indexas al salario, 25 pesos del bono de puntualidad y 25 pesos del bono de asistencia. Entonces dicen, no, pero los trabajadores se van a venir. Tampoco te preocupes. Despides a 10 y con eso van a tener los demás para aplacarse. Ya no van a tener ningún reclamo que hacerte, porque entonces los vas a dejar sin trabajo y los vas a boletinar en las maquilas, como el conflicto que surgió por trabajadores que son revoltosos. Tú sabes algo de lo de los agitadores o cómo nos catalogan a los agitadores en el país. Yo creo que ya te gané porque estoy más vigente, soy como la agitadora social número 1 por defender a la clase trabajadora. Y entonces ellos hacen esto, efectivamente lo materializan y los trabajadores van como abogada conmigo y dicen, ¿qué podemos hacer? Una, rescindir el contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y sí del patrón por haberte modificado las condiciones, pero te tienes que separar de tu trabajo.
Ahí es donde el trabajador agacha la cabeza y dice, no me puedo quedar sin trabajo, no lo haré. Yo no voy a rescindir el contrato ni aún ante la posibilidad de que me paguen una indemnización. Prefiero conservar mi trabajo. El trabajador cayó. Por eso cuando el presidente de México me vio, me dijo, ¿por qué te metieron a la cárcel? Y le dije, por su culpa. Así se lo dije al señor Andrés Manuel López Obrador, porque digo, uno de los primeros motivos fue el aumento del salario mínimo al 100%, que yo hice un video en redes sociales que tiene 1.700.000 reproducciones, porque alerté a los trabajadores del país y les dije, cuidado, esto están haciendo en el norte, están quitándoles de unas prestaciones y se las están indexando al salario para que no les cueste un centavo el aumento salarial. Y fue falso que les aumentaran el salario en la medida del decreto ordenado por el presidente de la República el 1 de enero del 2019. Entonces tú entraste a defender a los trabajadores a que se cumplieran estas promesas presidenciales y aparte crear sindicatos nuevos, autónomos, independientes, ¿no? Y esto es lo que generó el coraje en tu contra de Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, también de Javier Corral en Chihuahua. Este video le pone las antenas con Javier Corral en Chihuahua, pero luego yo me voy porque en Tamaulipas, en Matamoros específicamente, hace 30 años existió un líder sindical, Agapito González, ya falleció, por supuesto, pero que tiene los mejores contratos colectivos de trabajo del país. Él un día dijo, ¿cómo? ¿Cómo que a los trabajadores cada año solo les van a aumentar a los que ganen el mínimo? No, señores. Introdujo en los contratos colectivos de trabajo una cláusula que decía que todo el tabulador salarial se iba a incrementar en la misma proporción que se incrementara el salario mínimo. Porque incrementar solo a los que ganaban el mínimo iba colocando a los del mínimo muy pegado a los de arriba y entonces iba dejando a los demás sin un poder adquisitivo real. ¿Qué van a hacer los jefes si no, si tienen que codearse con los trabajadores, ¿no? Efectivamente, y por esta cláusula que deja él, pero que por supuesto los líderes charros nuevos llegan y les dicen, oye, espérame, mira, no voy a aumentar el salario mínimo como está aumentando de acuerdo a lo que dice esta cláusula que dejó Agapito. Pero te tenemos una sugerencia, queridísimo nuevo líder sindical, que es Juan Villafuerte en este caso. Lo que sea el aumento se los vamos a dar en un bono anual, en vez de aumentarles el salario y que nos aumente el pago de la cuota del obrero patronal, el pago de los impuestos y demás. Entonces vamos a hacer, como nomás aumenta 2 pesos, 1.70 el salario, lo multiplicamos por 365 días del año y esos 2 pesos se los pagamos multiplicados por 365 en un bono que les vamos a dar antes del 24 de enero. Van a estar en la cuesta de enero, muy jodidos los trabajadores, les va a caer de perlas este bonito, pero no les vamos a aumentar. Entonces durante 15 años hicieron esto y fueron generando que todos los trabajadores estuvieran en una olla de presión que estaba a punto de reventar. En 15 años no les aumentaron el salario, pero les dieron un bono único. ¿Y qué pasa con el aumento que da Andrés Manuel López Obrador? Que de 88.36 pesos aumentaba a 176.72, ahora tenías que multiplicar 88.36 por 365 y te arrojaba un bono de 32.241.50 pesos por cabeza. O sea que estos empresarios se escupieron hacia el cielo y llegó un presidente que ellos llamaron loco, pero que sí cumplió su promesa de aumentar el salario mínimo al 100% y entonces tenían que pagarles 31.241.50 pesos a cada trabajador en Matamoros. Y entonces vienen este líder sindical, Juan Villafuerte, y los líderes empresariales de la Coparmex, de la Index, de la Canacintra, y dicen, ¿qué creen? Como si viviéramos aislados, John Ackerman. No lo podrás creer, estoy escribiendo también un libro para hacerte competencia y exponer lo que hicieron estos empresarios allá, como si estuvieran aislados. Les dicen, bueno, pues ya que votaron todos por Morena y por su presidente Andrés Manuel López Obrador, les diremos que este año no se va a pagar el bono único. ¿Por qué? Por disposición de Andrés Manuel López Obrador. Y lo hicieron en ruedas de prensa.
Y como yo saqué ese video y lo vieron en Matamoros, entonces empezaron a mandarme todos los videos de las ruedas de prensa culpando al presidente de la República del no pago del bono. Y me dicen, oiga, pues usted está diciendo, venga a defendernos. Aquí en Matamoros no hay ni un abogado que se aviente contra los sindicatos de la CTM y menos contra los empresarios. Entonces, si usted nos empericó allá en el rollo de que no nos pueden quitar nuestro bono, venga y defiéndanos. Y entonces llego el 16 de enero del 2019 a Matamoros, Tamaulipas, y empezamos ahí la guerra primero por el aumento salarial del 100% a todo el tabulador, de acuerdo a lo que decía esta cláusula que indexaba el aumento del salario mínimo a todo el tabulador salarial, y luego por el pago de los 32,251.40 por trabajador. Y estás hablando de entre 70 y 90 mil trabajadores. Así es de que si le haces cuentas, va a ser, claro que lo ganamos. O sea, hoy están ya cobrando de acuerdo con la ley. Ya hay sindicalismo libre también, que es el otro gran tema. Acabamos de ganar la primera empresa, Tridonex, pero me metieron al bote antes. Pero ya estás fuera y hasta con fuero. Eso es lo bueno. Una cosa es el salario mínimo y lo otro es la libertad sindical. Como dices, en cierto sentido fue impuesto por el TEMEC, por los sindicalistas estadounidenses que estaban acusando que esto iba a generar una competencia desleal, ¿no? Que al final de cuentas nos beneficia en México, pero de repente daría la impresión de que no está plenamente asimilada en México, como fue impuesto de fuera. ¿Hasta qué punto estamos generando no solamente en las maquilas, sino en todo el país una verdadera libertad sindical? ¿Y hasta qué punto se están todavía continuando las inercias estos de CTM? O sea, CTM, Fidel Velázquez, desde los 40, o sea, estamos hablando de 80 y tantos años de un solo sistema, una cultura política que, aunque cambies la ley, pues todavía no necesariamente genera otra manera de hacer las cosas. Pero me están avisando que tenemos que ir a un breve corte, entonces nos quedamos con esa pregunta y regresamos con tu respuesta, estimada Susana. Muchas gracias. No se vayan, ahorita regresamos. Aquí seguimos con la diputada Susana Prieto. Te dejé con una pregunta, bueno, de las del millón, ¿verdad? ¿Cómo va la libertad sindical hoy en México? Es letra muerta, para mí. ¿Sí? Como activista social, tengo que decir que es letra muerta, que nos falta mucho por recorrer en este país para que realmente la ley llegue a cristalizarse. Sobre todo, ahorita estamos impulsando una iniciativa de ley para que se reconozcan los derechos de los sindicatos minoritarios, porque la ley del 1 de mayo del 2019 refiere que tanto en el sector público como en el privado podrá haber más de un sindicato en una empresa. Claro. Pero no establece... Cláusula de protección se rompe, entonces, ¿no? De ahí nosotros hacemos una deducción y decimos, bueno, podrá haber más de 2. Podrá haber 3, 5. Podrá haber 17,500 sindicatos en el Seguro Social, porque hay 350,000 empleados y solo se requieren 20 trabajadores para constituir un sindicato. Digo, sí, estas cosas peligrosas tenemos que planteárnoslos si tenemos que legislar. Pero primero que nada decimos, bueno, ¿y cuáles son los derechos del sindicalismo minoritario? Porque si no tienen los mismos derechos del sindicato minoritario que tiene el mayoritario, entonces nunca vamos a poder vencer el sindicalismo blanco y a los líderes charros en este país. Exacto. Porque toda la infraestructura está planeada para que sean ellos los que sigan gobernando, liderando, estafando, quedándose con las cuotas sindicales, no realizando ninguna lucha en pro de los trabajadores, sino únicamente convertidos en el brazo derecho de los departamentos de recursos humanos de las empresas tanto públicas como privadas. Y entonces el trabajador pues solo ve que paga y paga cuotas sindicales, pero nunca hay realmente un sindicato que represente sus intereses, sino los intereses del patrón. Pero letra muerta es una declaración fuerte. Es letra muerta, mira. Por ejemplo, lo de Pemex es resultado de eso. Los únicos sindicatos independientes que están operando ahorita son los de General Motors y el de Tridonex, que va a empezar a operar. Tridonex, una planta de Matamoros, Tamaulipas. Y eso es, ¿por qué? Porque las dos empresas interpusieron demandas por violaciones al apartado 23 del TEMEC ante el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos y dijeron, oigan, protéjanos
porque aquí la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y las autoridades laborales y nadie está haciendo nada por los trabajadores. Aquí hay violaciones. No, los trabajadores. Los trabajadores, sí. Los trabajadores. No puede haber un sindicato corrupto sin empresa corrupta. Ese es el pecado de Susana Prieto, que cuando catapultamos esta lucha de Matamoros unida con la de Juárez y proyectamos a nivel internacional cuáles son las violaciones a los derechos humanos y laborales de la clase trabajadora en el país, queda expuesto que no es solo el sindicato el que es corrupto, que requiere de la empresa, que hay un amaciato entre empresa y sindicato para violar los derechos de los trabajadores. ¿Y cuál sindicato quiero yo en la empresa? Ese sindicato que viola los derechos de los trabajadores junto conmigo. Yo no quiero un sindicato que venga a decir que se tienen que respetar los días inhábiles, un sindicato que venga a decir que ya es justo y necesario que se paguen 40 días de aguinaldo en lugar de 16, la ley dice 15, pues ¿para qué le pago a un sindicato durante todo un año? Por ejemplo, en Matamoros hay trabajadores que pagan hasta 337 pesos de cuota sindical si laboran tiempo extraordinario porque les cobran el 4% de todas sus percepciones ordinarias y extraordinarias, del aguinaldo, de las vacaciones, de la prima vacacional, del bono, de las utilidades, de su salario, de todo les cobran. Es un dineral lo que perciben los sindicatos. Pero entonces las dos conquistas fueron porque lo litigaron en tribunal de los Estados Unidos, entonces. O sea, en México primero el tribunal de los Estados Unidos. No estamos cumpliendo las autoridades mexicanas con hacer valer la libertad sindical. No, ni siquiera, por ejemplo, la demanda que nosotros interpusimos en Tridonex, porque cuando notifica el Departamento del Trabajo de Estados Unidos a México que hay violaciones en Tridonex a la libertad y democratización sindical, Tatiana Cloutier contesta y dice, no, aquí no les vamos a aceptar sus demanditas. Esta demanda para mí está fuera de tiempo y a mí no me vengan con que hay violaciones a los derechos de libertad y democratización sindical. Nos quedamos como tú, boquiabiertos. Aunque no abras la boca porque no es tu estilo y luego vas a ver aquí tu imagen, imagínate cómo va a quedar, pero así nos quedamos todos, que no la aceptaron. Y entonces, de una manera sorpresiva, hicieron un convenio el Departamento del Trabajo de Estados Unidos y la empresa Tridonex, que no está contemplado en el TEMEC, porque lo que debieron de hacer cuando ellos dijeron no hay violaciones, Estados Unidos dice sí hay violaciones porque los trabajadores ya me dieron todas las pruebas. Y luego México dice no hay violaciones, debió de aperturarse el panel internacional para que fuera quien determinara por sentencia firme si había violaciones a la libertad y democratización sindical o no. Pero lo que hicieron políticamente el Departamento del Trabajo fue negociar con la empresa a espaldas de los trabajadores. Departamento de Trabajo mexicano. Sí, claro. El secretario de Trabajo. El pago de una lana, el pago de dinero. Indemnízalos a estos que fueron los rijosos y ya con los demás quédate con el mismo sindicato setemista y no, pues entonces brincamos nosotros. Planteamos las demandas por la titularidad del contrato colectivo de trabajo y aquí entra el despiadado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, que es quien me fabrica delitos. Quienes declararon en mi contra fueron el presidente de la Junta Especial 6, los secretarios de acuerdos y las escribientes de la misma junta. Empleados del gobierno fabricaron delitos en mi contra de asonada o motín, coacción de particulares, delitos contra servidores públicos y ya ni me acuerdo cuál es el cuarto. Finalmente, yo durante ese tiempo en que estaba encarcelada, mi mamá tuvo COVID, solicitamos el procedimiento abreviado de suspensión del procedimiento, que no es lo mismo que aceptar el reconocimiento o la culpa de los delitos, y me impusieron a pagar 66,000 pesos. Me dijeron que debía salir del Estado en 2 años y medio, curiosamente el tiempo que le faltaba a Francisco Javier Cabeza de Vaca para concluir su periodo. Es la verdad, 2 años y medio. 2 años y medio no podía vivir en ninguna parte de la República Mexicana que no fuera el Estado de Chihuahua, sospechosamente. Ahorita vas a saber por qué. No podía salir al extranjero, aun y cuando tengo doble nacionalidad, americana y mexicana, por nacimiento, y no podía trabajar
no podía trabajar en los tribunales de Tamaulipas. Entonces se me violó mi libertad de trabajo, mi libertad de ejercer libremente mi profesión, mi libertad de tránsito, mi libertad de todas las violaciones a las garantías individuales en mi contra en esa sentencia. No reconocí culpabilidad. Si hubiera reconocido culpabilidad en la comisión de los delitos, seguramente, aunque no estuviera dentro de la ley, me habrían ahorcado en la plaza pública de Matamoros, Tamaulipas, con los jueces ahí, con los presidentes de las juntas y con los líderes de los sectores empresariales y la CTM como testigos para que todos los demás abogados que decidieran pelear por los derechos de los trabajadores. Estimada Susana, de veras, es una lucha muy importante la que estás dando. Los señalamientos con respecto a Tatiana Clouthier, Luis Alcalde, también, pues habría que invitarlos a que dialogamos aquí, porque sí es importante esos señalamientos que el gobierno de la 4T, pues acompaña estas luchas con todo, absolutamente. De eso se trata, ¿no? El cambio en este país, pero es muy fuerte lo que estás declarando con respecto a la letra muerta. Ahora, la ley laboral, ¿no? El establecimiento de los tribunales, el reemplazo, ¿no? La Junta de Conciliación y Arbitraje, su reemplazo por los tribunales, lo están aplazando, ¿verdad? Andan pateando hacia adelante. Tú votaste en contra de esta decisión, pero ¿qué implica eso? ¿Se están queriendo simplemente no aplicar estas retrasar reformas? La aplicabilidad de la Ley Federal del Trabajo en el norte del país, en todos los estados del norte del país. ¿Solo en el norte? Sí, nomás nosotros, porque es donde más maquila hay. Y esto es por presión de las empresas transnacionales, supongo, No que tengo ellos la no quieren aceptar los tribunales, ellos prefieren las juntas de conciliación. Claro, porque ya tienen todo su coto de corrupción ahí atado y maniatado con ellas, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dijo que porque no había presupuesto. Pero en septiembre del año pasado, cuando nosotros estábamos votando el presupuesto, en comisiones, en la Comisión del Trabajo y Previsión Social, yo también me opuse al presupuesto que estaban dándole a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y fue de manera expresa, y lo dije, porque no van a tener con ese presupuesto dinero suficiente para implementar la nueva Ley Federal del Trabajo en los estados del norte del país, y ahora pasó. Y entonces ahora quieren que hasta el 3 de octubre se implementen los nuevos tribunales laborales en el centro del país, y estamos en un hueco para la impartición de justicia ahí. ¿Por qué? Porque se aperturaron los centros federales de conciliación y registro laboral. Cuando se aperturan en estos estados, pasan con un diablito, para que la gente me entienda más o menos literal, y recogen todos los contratos colectivos de trabajo de las juntas locales y federales. ¿Ante quién tenías con la ley vieja que plantear las demandas de titularidad del contrato colectivo de trabajo? Ante la autoridad ante la que estuvieran depositados esos contratos. Ya no están depositados con ellos, porque el Centro Federal pasó por ellos. Ya los tiene el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, pero no es un órgano jurisdiccional. Con ellos no puedes pelear la titularidad del contrato colectivo. Sería con los nuevos tribunales laborales, y no hay. Entonces quedó en medio el asunto. No, quedó en la nada. Quedó en la nada, porque no pueden los trabajadores hasta octubre que ellos instalen, y eso, si no vuelven a pedir prórroga, hasta octubre que instalen los tribunales laborales, que ya dependerán del Consejo Federal, de la Judicatura, hasta entonces podrán pelear titularidades de contratos colectivos de trabajo. Pues yo le tengo muy malas noticias a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Nosotros vamos a empezar a pelear las titularidades en la Junta Federal aquí, o en los tribunales federales que estén establecidos en el norte, en el centro del país, en la Ciudad de México, porque yo creo que es verdaderamente injusto. Hay que promover amparos, porque no existen autoridades que puedan atender las demandas de los trabajadores. Hasta eso fueron a beneficiar a las empresas transnacionales en el norte del país. Un vacío terrible de desprotección. Eso es, y después de una pandemia en que justamente hace 2 años uno de los problemas ha sido no solamente en cuestión laboral, sino un vacío todo se paró los tribunales en todo el país. Ahora, otro tema muy polémico en que tú saliste junto con unos 8 diputados federales a denunciar y no acompañar la votación mayoritaria fue el asunto de los cobros de los créditos, ¿no? El cobro automático, la deducción de los salarios de los créditos que podrían tener un trabajador.
Esto venía del Senado, hay que reconocerlo. Algunos se quedaron con la idea de que era Cámara de origen la Cámara de Diputados. No es cierto, venía del Senado de la República, muy calladito el asunto. Llegó a la Cámara de Diputados, lo mejoraron ustedes, pero de todas formas no fue satisfactoria la manera en que se aprobó en la Cámara de Diputados, ¿verdad? No, efectivamente tú dices correctamente. Creo que después de que el presidente de la República salió por ahí a decir afortunadamente que va a vetar esa ley en caso de que el Senado la vote, la Cámara de Origen es la del Senado, y mandó el CAT al 1.4% y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores al 45%, lo que oficializaba, si lo hubiéramos votado así, que nosotros legitimáramos intereses de usura hasta del 63% anual. Y luego me dicen, sí, y luego vienen ahí unos diputados y me dicen, oye, Susana, pero le están cobrando hasta el 110, sí, pero no está regulado. Sí. ¿Cómo lo vamos nosotros a oficializar? Ni que oficializar quitara el problema para los trabajadores. Esto lo único que nos dice es que hay que legislar, por supuesto, pero hay que legislar para que se les cobren intereses bajísimos a los trabajadores sobre nómina. Pero ahí además estaban solicitando que el patrón dedujera de los salarios devengados de los trabajadores ese endeudamiento por nómina con los bancos. Yo te voy a decir que ahorita un problema gravísimo que hay en el país, los trabajadores, por ejemplo, jubilados y los trabajadores activos tienen un gravísimo problema con los bancos. Les están cobrando de crédito sobre nómina hasta 110% anual y los bancos están cobrando a lo chino. Si tú vas y le pides a un banco un crédito, te sales de trabajar para no pagarle al banco, pero vas a otra maquiladora, a otro trabajo, todos te están pagando obligado, porque dicen que es un convenio, en el artículo 110 dice que es un convenio entre el trabajador y el patrón. Pueden convenir en que la forma de pago no sea en efectivo, que sea de otra forma. Te obligan a que sea por transferencia bancaria. Y cuando tú vuelves a conseguir trabajo, se quedan con todo tu salario a lo chino. Te van persiguiendo. O sea, es como la tienda de raya, no heredes tus deudas a tus hijos, casi, pues sin interponer ningún juicio ante una autoridad civil o mercantil, en todo caso, que diga que está legitimado para descontarle a los trabajadores estas deudas que tienen contigo sobre el salario o sobre la nómina, lo están descontando de manera automática, de tal forma que los trabajadores se están alejando del trabajo formal. Por las deudas de Infonavit, que también lo siguen para todos lados, que les empezaron a descontar más del 30% de sus salarios, que no tenían vida, y si a eso le sumas un crédito sobre nómina, los trabajadores quedan en ceros y entonces se van a trabajar donde no les den seguro social, y eso está generando un problema de salud pública terrible para el Estado. Hay que abordarlo y nosotros votamos en contra porque por supuesto no podemos estar a favor de que se embarguen los salarios de los trabajadores, sobre todo para garantizar el pago a los bancos y a las instituciones financieras para que puedan ellos cobrarse a lo chino. A mí me parecía algo verdaderamente absurdo. Todavía no está aprobado porque como hicieron modificaciones a cada diputados, todavía el Senado tendría que volver a votarlo, el presidente ya intervino, entonces estamos del otro lado. Pero tampoco puedo aceptar que salga un Ricardo Monreal diciendo, lo vamos a revisar con lupa. Lo hubiera revisado antes de mandarlo, compa, porque lo mandaste con el 1.4 del CAT y con el 45% de capacidad de endeudamiento de los trabajadores. Eso garantizaba un salario, legitimaba un interés del 63%. Los diputados, cuando lo manejaron, lo bajaron al 48%, que a mí todavía me pareció verdaderamente escandaloso, y entonces por eso lo votamos en contra, yo y algunos otros compañeros que también, sobre todo de la bancada de Oaxaca, de Morena, que tenían compromisos con maestros, con los maestros de Oaxaca, también votaron en contra de esto. Afortunadamente, al día siguiente en la mañanera, ¿cómo se dio cuenta el presidente? No me preguntes, pero se dio cuenta. Alguien, yo creo que está monitoreando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son los consejeros del presidente, y el presidente dijo, si la aprueba el Senado, la voy a vetar. Entonces ya tenemos un compromiso así del presidente, y fue verdaderamente exquisito para quienes recibimos la aplanadora
de los compañeros, porque cuando votas en contra te aplanan y gacho, o sea, nadie te quiere hablar, indisciplinada, ¿por qué no votaste a favor? ¿Por qué no? Ese no es el compromiso que nosotros tenemos con el pueblo de México. El compromiso con el pueblo de México es protegerlos, ¿sí? En contra de cualquier interés. ¿Por dónde se les filtró el interés, ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados, sobre todo con la fracción del Partido Verde, que era la que estaba promoviendo enfáticamente que se votara a favor esta ley que atentaba contra el salario de los trabajadores? No sé, pero de que hay una intervención de intereses de dueños de banco y de financieros, de instituciones financieras, lo hay, y para mí es muy claro. Pues dicen que ahí está Ricardo Salinas Pliego, Banco Azteca atrás, no me consta, pero eso es lo que se dice en los pasillos, que ellos son los que presionaban al Verde, pero sí, no se vale esta hipocresía, ¿no? Se viene del Senado y ahora van a ser los salvadores, según ¿no? ellos, Pues qué ¿no? cosa. Vamos a un siguiente corte, querida Susana, diputada Susana Prieto. Regresamos ahora mismo para seguir con este fascinante diálogo aquí en TV UNAM. Pues aquí seguimos con nuestra conversación con la diputada Susana Prieto. Muchas gracias por la claridad con que nos estás exponiendo los temas. Hay otro tema, mira, en México la jornada laboral se extiende muchas veces hasta 48 horas, oficialmente hasta más, ¿no? 60, 70, hay gente que trabaja muchísimo. Si ves las estadísticas internacionales, cuando sumas las horas trabajadas, en México termina siendo un promedio de 2.000, 2.200 horas al año, mientras en un lugar como Alemania, Francia, pues es casi la mitad, 1.500 horas, 1.400 horas. También tenemos que trabajar menos, ¿verdad? No solamente ganar mejor, sino tener más tiempo para el esparcimiento, para la vida en familia, para gozar la humanidad, no estar tan sobreexplotados aquí en México, ¿verdad? A mí me parece que sí. Nosotros estamos trabajando en una iniciativa que vamos a presentar el próximo lunes. Ya la estábamos trabajando de un tiempo a la fecha. Claro que van a pegar de gritos los protectores de los empresarios de este país, pero a mí me parece que sería muy congruente la iniciativa de que la jornada máxima laboral en México fuera de 40 horas. Estados Unidos y Canadá, en este acuerdo comercial tripartita que tenemos con el TEMEC, ellos laboran 40 horas semanales. Entonces no hay ninguna razón por la cual México tenga que elaborar 48. Mucha gente cree equívocamente que la productividad de un país radica en que elabores el mayor número de horas, y ese es un gran error. Los expertos en productividad te dicen, entre menos horas laboran los trabajadores y las trabajadoras, más rendimiento tienen en su trabajo, porque un ser humano cansado no puede rendir. Es ilógico. Ahora, si a eso le sumas cansado, la preocupación que se tiene en este país con la inseguridad de dónde estarán mis hijos mientras yo estoy trabajando, qué seguridad tienen, que no tenemos guarderías, cada vez hay menos guarderías, son como los animales en productos en peligro de extinción, ¿no? Las guarderías. Entonces los papás y las mamás ya no tenemos la seguridad, la tranquilidad de que nuestros hijos estén seguros en la escuela, de que estén seguros en la casa, y ya no tenemos guarderías después de la casa para que podamos estar nosotros seguros. Entonces yo creo que, siendo congruentes con lo que dijera el propio Richard Trumka, de que la capacidad de estas relaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos nos deben aproximar a que haya cada vez más igualdad en salarios y en condiciones generales de trabajo, no podemos descuidar la jornada laboral. La jornada laboral en este país ya regresó a los tiempos de la explotación literal, porque hay un artículo 59 en la Ley Federal del Trabajo. Están los artículos 60, 61 y 62 que te dicen que la jornada máxima diurna debe ser de 8 horas, que la jornada máxima mixta de 7 horas y media y la nocturna de 7 horas. Esto coloca a las jornadas laborales en 48, porque son 6 días de la semana, según dice la Constitución. Sería una reforma constitucional la que estaríamos planteando, y yo creo que vamos a tener mucha oposición, porque quienes laboran
valoran para servir siempre al extranjero y a los empresarios, que son normalmente la derecha, no van a estar de acuerdo en que los trabajadores laboren menos, ¿no? Y además son los que más admiran supuestamente al sistema político económico de los Estados Unidos. Vamos a ver, yo los quiero ver se trata de derechos, contra, ¿no? ahí sí, ¿no? Ahí sí yo creo que brincan. Yo creo que debe ser 40 horas la diurna y debe ser 35 horas la mixta y 30 horas la nocturna. En Francia porque son 35 horas para todos. Y no agraviaría a nadie, y yo creo que el artículo 59, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha llevado a grados inusitados, violatorios del artículo 123 constitucional, porque ahora resulta que porque el artículo 59 dice que el patrón podrá pactar la distribución de la jornada laboral entre otros días de la semana para tener un mayor descanso, y ahora ya tienes que en el sector industrial han legalizado las jornadas de 48 horas en turnos nocturnos. Dice, porque nomás trabaja 4 horas, pues sí, pero 48 horas en el sector industrial, ¿a dónde vas a llevar el grado de desgaste que se tiene en el trabajo industrial? Es absolutamente devastador. Los movimientos repetitivos de la industria maquiladora que han generado un problema de salud pública increíble por las desviaciones de columna vertebral, de cervicales, los movimientos repetitivos han generado ya problemas no solo en las cervicales, sino que empiezan en los túneles del carpo, en los codos, en los hombros, en los mangos de rotadores, hasta llegar a cervicales. Luego que los trabajadores laboran jornadas de 12 horas diarias, parados durante toda la jornada laboral. Entonces ya, por ejemplo, a los trabajadores de costura que laboran parados para tener mayor rendimiento y mayor explotación, por supuesto, tienen desviaciones de caderas y de rodillas, y ya esos trabajadores, terminando de laborar después de 8 años, dicen por ahí, no sirven para nada porque no pueden rendir en ningún otro trabajo ya. Hay trabajadoras, por ejemplo, que hacen productos médicos y que ya no son capaces ni de tomar, ni de hacer la famosa bandera del chile, tomate y cebolla que hacemos en México, porque no hay fuerza ni para tomar el cuchillo y picar los alimentos. Es muy importante que se establezca esto ya. Yo creo que debe ser una agenda primordial del presidente de la República, establecer productividad, pero que no se acerque tanto a Carlos Slim, porque luego me le dice las cosas de una forma, o me les vende las ideas de una forma que puede resultar contradictorio para los trabajadores de este país. Creo que quien está legalizando estas jornadas, so pretexto de que les va a dar más trabajo a más personas, es Carlos Slim, que fue el que trajo la jornada Carlos de 12 horas, ¿no? No es buena onda Carlos Slim. No, yo creo que está legalizando la sobreexplotación de los trabajadores, laborando, obligándolos a trabajar 12 horas diarias. Dice, es que si trabajan 12 horas diarias, 4 días de la semana, podemos, para que no pare 24/7 la productividad en este país, contratar a otros trabajadores para que laboren esos 3 días. Lo que Carlos Slim no le está diciendo al presidente, señor presidente de la República, es que obligan a los trabajadores a laborar esos 4 días, 12 horas diarias, y además los obligan a laborar el tiempo extraordinario los otros 3 días de la semana, y estamos regresando a las jornadas laborales de 12 horas obligatorias en este país, y yo creo que esa es una situación que va a dejar un problema de salud gravísimo que México no va a tener cómo confrontar con la poca cuota patronal que le paga el sector industrial. Pues esto es una esclavitud moderna, pues sí, estamos sí hablando del porfiriato, ¿no? Obviamente no es culpa de la 4T ahorita, es la acumulación de décadas de neoliberalismo, de sobreexplotación, pero ahorita tenemos tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, oportunidad que están legalizando estas jornadas ilegales que tienen un desgaste terrible. Dice, sí, labora 4 horas y descansa, labora 12 horas, 4 días, 48 horas, pero descansa 3 días, no te recuperas. Porque digo, estas luchas, estas conquistas que se tuvieron a nivel internacional por la jornada de no más de 8 horas diarias, y que costaron tantas vidas alrededor del mundo, sobre todo nosotros tenemos pues a los mártires de Chicago, claro, y todo esto, que lo hicieron aquí, Cananea y Río Blanco.
A mí me parece que debemos concientizar nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo podemos hacer desde la legislatura. Nosotros tenemos como diputados la obligación de modificar estas jornadas extenuantes y hacer inaplicables las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no todo lo que hacen es correcto. O sea, no solamente legitimaron también que se pararan los salarios caídos a un año y que no se capitalizaran los intereses en una interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo más deshonroso que yo le he visto en mi vida, ¿no? Porque el artículo 48 dice que solo se pagarán salarios caídos al trabajador los primeros 12 meses y que a partir de ahí la fórmula para el cálculo de los salarios caídos será 15 meses de salario por el 2% capitalizable al momento del pago. Es decir, aumentaban los salarios, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no, contra todo estudio financiero de lo que es capitalizar los intereses al momento del pago. Y esta es la reforma de Peña Calderón de septiembre de 2012. Así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice a los diputados, hiciste mal, legislaste mal, esto es inconstitucional, también los diputados podemos decir, Suprema Corte de Justicia de la Nación, estás actuando incorrectamente. Muy importante lo que señalas. Ojalá la Cámara de Diputados retome esta propuesta y realmente se apruebe por mayoría, porque estas son las conquistas sociales que estamos buscando todos y por eso apoyamos la Cuarta Transformación del presidente, para que haya espacio y trabajo para que todos hagan lo suyo y se defiendan los derechos. Ahí en la frontera hay un agraviante particularmente fuerte, que es el tema de género. ¿Qué porcentaje de los trabajadores de las maquilas hoy son mujeres? Bueno, ahorita ya estamos casi a mitad y mitad. Había más mujeres que hombres. Ahí los que podían quejarse de la violación de equidad de género serían los hombres en la industria maquiladora, porque las mujeres tenían mucha más calidad en su mano de obra y mucha más rapidez también incluso. ¿Pero les pagaban por eso? Que los hombres no les pagan más. O sea, los salarios de las mujeres, por el contrario, son inferiores a los de los hombres, pero ahora, por ejemplo, que ya tenemos... que se ha agravado mucho la situación de que los hombres no pagan pensión alimenticia y que ven como muy claro este rollo de andarse divorciando, muy natural, ¿no? Y que tienen hasta 3 o 4 esposas por vida y unos hasta al mismo tiempo, no sé cómo le hacen, las mujeres no podemos hacer estas cosas, pero sí dejan a las mujeres con la carga de los hijos y el Estado también nos ha quedado a deber en esta situación, porque obligó a las mujeres o les dio la facultad a las mujeres de que pudieran meter unas denuncias penales por incumplimiento del pago de alimentos. Y tú sabes el problema social y familiar que se genera cuando tú ejercitas ese derecho y dices, no me paga pensión alimenticia, métalo a la cárcel. Es una cosa que es un conflicto terrible. Yo creo que ahí también le estamos quedando a deber a las mujeres, sobre todo, que son las que casi siempre se quedan con los hijos. No excluyo a los hombres, porque hay algunos también que tienen la patria potestad de sus hijas, pero tenemos que obligar al cónyuge que no está presente a que cumpla con sus obligaciones alimentarias, y debe ser el Estado quien se ocupe del cumplimiento de esta obligación por parte de cualquiera de los cónyuges y no el hombre o la mujer, ¿no? Pues voy a meterte al bote. Y los hijos, ¿cómo ven a una madre que va y mete a su papá a la cárcel que porque no le pagó dinero, ¿no? O sea, estas son cosas que a veces los legisladores no toman en cuenta y que legislan para querer solucionar un problema, pero abrimos otros boquetes luego. O que las madres trabajadoras simplemente reciban un bono adicional por cada hijo que tienen, que el empleador tenga que pagar un complemento por sus responsabilidades sociales que tienen de cuidar a las nuevas generaciones. Es algo absolutamente lógico, ¿no? Sí, pero eso terminaría con el trabajo de las mujeres. No tengas ideas de ese tamaño, porque creo que a las mujeres las tienen ahí por su doble explotación, por su sumisión, porque, por ejemplo, cuando los hombres se van y no pueden pagar las pensiones alimenticias, las mujeres se quedan atadas a un trabajo de por vida. No hay rotación en la contratación de mujeres, entonces la sobreexplotación de estas mujeres, madres solteras, es todavía triple. Entonces le conviene mucho a la industria
seguir explotando a las mujeres ahí. Claro. Si le decimos que por cada hijo que tenga debe pagar una aportación adicional el patrón, entonces van a eliminar a las mujeres del cuadro de proporcionarles trabajo de por vida. Chihuahua, rápidamente, tenemos 2 minutos. Chihuahua, cuna de la Revolución Mexicana, gobierno de Pancho Villa, momentos más gloriosos de la Revolución, tiene un espíritu rebelde. ¿Por qué no hemos visto más cambio político ahí? Bueno, porque realmente les han vendido equívocamente un cambio. O sea, realmente creo que es la cuna del cambio revolucionario, porque nos guste o no, el Partido Acción Nacional tiene como cuna Chihuahua. La gran rebelión, la primaria en contra del PRI, fue del PAN y fue en Chihuahua. Y no pueden quitarle esto, que llegaron a prometer un cambio que no cumplieron y que el cambio sobre el que ellos trabajan no es precisamente el que va a beneficiar a la clase trabajadora. Eso hay que decírselo a la clase trabajadora de mil formas, porque ellos siguen creyendo y teniendo esperanza en que el cambio va a ser la derecha o la ultraderecha representada por el Partido Acción Nacional, ¿no? ¿Lo creen Entonces, los obreros, pues? Los obreros lo creen. El PAN como partido rebelde, libertario. Bueno, no creas tanto que los obreros, porque fíjate cómo los obreros ahora, la cuna de Morena en Chihuahua es Ciudad Juárez. Y son, creo que 6 o 7 municipios solamente de los 67 que tenemos, los que ganó Morena. Pero la lista nominal de votación más alta de todo el estado la tiene Ciudad Juárez, Chihuahua, y es Morena. Entonces ya empieza a haber una comprensión por parte de la clase trabajadora de que el Partido Acción Nacional no es el cambio que ellos creen que iba a ser, ¿no? Porque solo venden ilusiones, ¿no? Y los trabajadores dicen, bueno, no quiero al PRI, entonces me voy con el PAN, y estamos en ese proceso trabajando en Chihuahua para que realmente se entienda que la clase social debe de estar del lado de los cambios que está ofreciendo Morena y no el Partido Acción Nacional. Pues muy bien, se nos acabó esta fascinante y muy divertida entrevista. Muchas gracias. No, gracias a ti Ana. por invitarme. Estoy a tus órdenes cuando gustes. Un placer. Eres una mujer brillante, luchadora, un ejemplo de legisladora y de luchadora social. Pues muchas gracias. Se nos acabó el programa. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Tus Diálogos por la Democracia, aquí en TV UNAM.